Fernando, bienvenido a Tamaulipas. Muchas gracias. Me gustaría empezar, pues eso, por lo básico. ¿Qué estás haciendo en Tamaulipas? No sé, estaba en la Ciudad de México, apareció una nave extraterrestre, me abdujo y me dejó en la playa de Miramar. Y ahí me encontré a Marta Olivia y pues ya aproveché para presentar mi libro de poemas, para echarme unas rolas y eso, porque además a mi edad ya pocas veces uno puede presumir que hace algo por primera vez, pero es la primera vez que estoy en Tamaulipas, cosa que me da mucho gusto. Bienvenido, Fernando. Estás presentando La Música del Fuego, una antología poética. Me gustaría preguntarte, tú que tienes un pie en el periodismo, en estos temas duros que a veces nos toca tratar, ¿por qué es importante leer y escribir poesía? Bueno, leer poesía me parece fundamental para desarrollar una parte de nuestro ser sensible que tiene que ver con un uso de la palabra mucho más libre que cuando lees un cuento, una novela. Es decir, a mí la poesía me gusta porque me parece que es el terreno donde el lenguaje se libera de todo, incluso de tener que contarte una historia. El poema es libre radicalmente y yo de esa libertad me agarro para poder escribir. Creo que ayuda a desarrollar justo esa parte que no tiene que ver con contar una historia de A a la Z o de la A a la U, sino entender que la vida se parece un poco a la poesía en el sentido de que no lleva un orden, no es cronológica, no es alfabética, no necesariamente es ni coherente, ni racional, ni nada. A veces la poesía raya con el absurdo de la existencia y eso es lo que a mí me maravilla. Escribirla, bueno, no sé si todos debamos escribir poesía. Decía un poeta de cuyo nombre no puedo acordarme ahora, que la poesía es un acto adolescente, que todos los adolescentes sentimos esa necesidad de escribir poesía. Pero dice, pero pobre de aquel que trasciende la adolescencia y la sigue haciendo porque ya es un kamikaze de la palabra. Puede ser... Y hay algo dramático ahí también, ¿no? Puedes alcanzar, sí, la poesía sublime, puedes realmente tocar al lector o puedes quedarte en una cosa así como algunas canciones. No voy a quemar a nadie más, pero sí, la poesía es compleja escribirla, exige mucho, requiere mucha humildad. Mi trabajo más difícil cuando escribo poesía no es escribirla, sino la edición. Recortar hasta dejar como un escultor así, dejar una línea fina y quitar toda la palabrería que uno tiende a echarle al poema, ¿no? Es un poco. A ver, ese tema de la edición me parece interesante, Fernando, porque también tiene su paralelismo con el periodismo. Totalmente. Es una parte importantísima de escribir una nota y después presentarla. ¿Cómo combinas tú esas dos facetas? Una tan libre como la de la poesía y después otra donde pues tienes que estar al pendiente de una realidad que a veces es muy dura. Claro. Bueno, el periodismo a mí me dio un rigor que nos sirve a todos los que escribamos, sea en el periodismo o en los terrenos líricos de la literatura. Yo comencé muy chavo en el periódico El Nacional, a los 17 años fui corrector de estilo y luego me tocó pues ser editor, incluso de grandes plumas que a la hora de editar sus textos pues tenían pésima ortografía o fallas de redacción abismales y eran grandes nombres, y me tocaba a mí ese trabajo silencioso de corregir. Creo que esa formación periodística dura, ¿no? Me ha ayudado a la poesía, porque la poesía es muy libre, pero si no tienes esa solidez, Estructura, claro. pues haces un ridículo tremendo. Pero también el periodismo, con toda la frialdad que puede a veces tener, o todo el sentido objetivo de la cosa que estás estudiando o investigando, también te permite no perder un pie, como bien me decías, un pie en la realidad. Porque la poesía también te vuela y te puedes ir demasiado lejos. Y puedes estar haciendo un poema como Neruda sobre la cebolla o como Borges sobre el apocalipsis. Y creo que si pierdes ese hilo con la realidad, la poesía pierde también, porque no es una cosa fuera de este mundo. Y a mí me gusta que si bien puedo hablar de cosas muy etéreas, creo que los poemas que más conectan con la gente, con los lectores, pues son los que tocan heridas o situaciones que tienen que ver con lo doméstico, con el mundo en el que estamos. Hay un poema que hago sobre la espera, ¿no? El
tedio de vivir la vida en una sucesión de esperas, como si todo fuera una sala de espera infinita donde estás esperando que llegue el amor, que llegue el trabajo ideal, que llegue tu momento en la vida y te mueres esperando, ¿no? Sí. Entonces, o el cansancio de la vida que tenemos, donde todo el tiempo estamos cansados desde que nos despertamos. Quizás porque tenemos un problema a veces con lo que hacemos en la vida y eso nos agota. Entonces, creo que esos temas que conectan con lo doméstico, con lo laboral, con la política incluso, me gusta mucho tocarlos desde el lenguaje poético. Y también está muy presente en tu obra, a lo mejor no de manera explícita, el humor, Sí. Fernando. ¿Cómo haces para no caer en esto que decías al principio de que la poesía está en una línea muy delgada siempre hacia la cursilería? Y el humor yo creo que también hay una línea muy delgada entre lo divertido y lo... Pues sí, lo tonto, Lo tonto, vulgar, exactamente, sí. Bueno, pues uno siempre, o sea, quien decida arriesgarse a escribir tiene que saber que va a ser un equilibrista o un funámbulo, digamos. Para mí el humor, pues es algo que no viene de precisamente ser el chistosito del salón o el que contaba chistes. Al contrario, yo solía ser un chico o un adolescente muy introvertido, que me sentaba hasta atrás, que me costaba trabajo expresar mis ideas, pero desde niño tuve una percepción sobre lo raro, sobre lo que no embonaba, sobre las cosas que no tenía, o desde el hecho de que tu mamá te dijera no digas mentiras y sonaba el teléfono y te decía diles que no estoy, ¿no? O sea, estas contradicciones que a mí siempre como que las detecté desde muy chavito y no necesariamente son chistosas. Agarró chiste ya de adulto que empecé a hacer como una conexión a través del lenguaje. Pero para mí el humor pues es como el gran pegamento. Sin humor yo podría hablar de política y quizás no se le quedaría a nadie lo que estoy diciendo. El humor permite que incluso al poderoso que critico le duela más que si hiciera una crítica periodística formal, porque es un terreno en el que ellos no saben bien cómo... Y ni el que ejerce el humor. O sea, uno está en un terreno, es como cantar en el metro. No sé si lo has hecho alguna vez, pero todo el tiempo No, pero debe ser estás difícil. moviendo y estás en un equilibrio y a la vez estás haciendo lo que quieres hacer. Pero sabes que te puedes caer. Y yo me he caído muchas veces. Y estirando la liga también, pues he caído en la estupidez, en la tontera, en el sinsentido. Y pues creo que el aprendizaje de eso es que no puedes evitar a veces caer en ello y tampoco puedes evitar estirar la liga. Entonces, el que quiera hacer poesía sabe que todo el tiempo está expuesto desde al ridículo, a la cursilería o a la cosa fácil. Por eso vuelvo a que la edición al final es muy importante, porque tú puedes escribir un poema y creer que has hecho la obra maestra de la humanidad y lo lees 2 semanas después y no salvas ni una sola línea, ¿no? Y a veces si la salvas una línea ya ganaste, Ya es ganancia, tienes claro. un aforismo ahí. ¿Y te dejas guiar? Es decir, ¿le muestras tus textos a otras personas antes de que salgan a la luz? No. Lo aprendí muy joven de experiencias con grandes poetas, que de entrada cuando llegas con un escritor y le dices, lee esto para ver qué te parece, varios me dijeron en esa adolescencia que yo me acercaba es que la opinión que yo te dé no te va a ayudar en realidad. ¿Qué pasa si te digo que está muy bueno? Bueno, pues me gustó a mí, pero eso no garantiza que... ¿Qué pasa si te digo que es pésimo tu texto? A lo mejor tú ya no vuelves a escribir y corto un intento por lograr algo. De chavo tuve la oportunidad de conocer y poder platicar con Jaime Sabines y le mandé unos poemas a Carlos Montemayor, también un gran poeta, músico, novelista, y se los mandé por correo en ese tiempo. No, con mi papá, y él me respondió con una carta y me hizo una crítica muy padre, porque pues yo era un adolescente y yo le pregunté, así, ¿qué opinas de mis poemas? Pero su opinión no fue sobre los poemas, me dio consejos, me dijo, falta afinar el ritmo, falta afinar la musicalidad, falta editar, comprimir la idea, ¿no? Pero me dice, celebro tus ideas, celebro tus inquietudes de abarcar muchos temas. Entonces... Que luego no es una actitud muy propia de los autores consagrados. Hay algunos que suelen ser muy crueles. Sí. No sé si... O muy celosos, ¿no? Exactamente. Ya, el mundo de los poetas se cerró, no entra nadie más. Uh-huh. Y yo creo que los grandes poetas tienen esta generosidad
como Sabines en algún momento, que fue muy, muy lindo conmigo. Yo veía a Sabines como un dios de la poesía, ¿no? O sea, decía, este es como mi abuelito. Sí. Y la verdad es que fue muy generoso. Yo me acuerdo que le conté el día que lo conocí, que estaba muy nervioso de conocerlo, le daba la mano y no se la soltaba, y me dice Sabines, es que es muy peligroso conocer a la gente que admiras. Dice, a mí me pasó con Pablo Neruda, que un día un amigo me dijo, vamos a casa de Neruda, y yo llevaba mis poemas bajo el brazo, y tuvo la mala suerte de que, pues, Neruda no abría, entraron a la casa, lo primero que ve Sabines es una canastita con un letrero que decía Cooperación para el Canto General, y que dice Sabines, no mames, si Neruda está pidiendo colecta para hacer su libro, ¿qué me espera a mí? Pero Neruda no respondía, y dice que avanzaron, que escucharon la voz de Neruda y que abrieron una puerta y que en medio del vapor del baño estaba Neruda encuerado en la tina bañándose, en un caldo de poeta. Y que Sabines, de plano, fue una imagen que lo traumó y que, así como Homero Simpson, dio unos pasitos para atrás con sus poemas y no volvió jamás. Entonces, por eso dicen que no hay que conocer a tus ídolos a veces. Pues sí, hay que arriesgarse, pero siempre debe uno estar preparado para la decepción. Bueno, es como, pues ni modo que no te enamores, pero la decepción siempre es un fantasma que estará ahí presente. Fernando, es ya casi un lugar común decir que en México se lee cada vez menos, que a los chavos no les interesa la literatura. Vienes a Tamaulipas a hacer una presentación poética de tu obra. ¿Qué significa eso en este contexto? ¿Estás de acuerdo con esa premisa de que se lee cada vez menos o qué opinas? No, yo veo todo, o sea, de hecho, yo cuando hablo con la gente habitualmente no me pelan porque están leyendo. Ahora, el que lean un celular no quiere decir que no lean. Yo creo que se lee más que nunca en la historia de la humanidad, y que la gente más joven que no agarraba un libro ni para aventárselo a su maestro, está leyendo mucho. Claro, estamos leyendo una narrativa completamente fragmentada, sin contexto, donde justo la carencia de contexto la aprovechan los productores de contenido, como les dicen ahora, para generar reacciones y cosas así. Yo creo que el problema no es que haya menos lectores, yo creo que se lee más. Yo creo que el problema es que la lectura, la poesía ha tenido muy malos embajadores. Es decir, que hay un grupo de poetas que a mí me parece que han formado una especie de secta, donde el poeta está alejado de los simples mortales, donde vive en un Parnaso allá, donde fue discípulo de Octavio Paz o de estos grandes vacas sagradas, y utilizan un lenguaje completamente inaccesible para los simples mortales. Yo creo que en México vivimos una época, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, donde la poesía fue muy popular. La poesía modernista, romántica, o sea, Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, muchos poetas, la gente los declamaba en la calle. Incluso memoria, me ha tocado, sí. sí, sabían de memoria. Reír llorando, ¿no? De Juan de Dios Pesa. Eran poemas pop, la gente los decía. Se perdió eso. Y claro, pues ¿cómo vas a decir popularmente un poema de, no sé, Muerte sin fin? Y vaya, Muerte sin fin me gusta y Gorostiza me gusta. Pero sí creo que hay una poesía que se dedicó a excluir, una poesía excluyente. Y para mí la poesía, pues es una forma de incluirnos de una manera emotiva, distinta, que genera una empatía muy especial en una franja de la comunicación que no tiene que ver ni con lo político, ni con la hipocresía a veces de las convenciones sociales. La poesía como que llega a una parte muy directa, ¿no? Es como un puñal que llega, pero precisamente al corazón. Y a mí me gusta mucho eso. Claro, no le llega a todo mundo, no permea así No, claro. como un chorro de agua, es a cuentagotas. Y para mí pues es como un acto de venir a presentar mi libro aquí y a cualquier parte de la República que vaya a ser mi poesía. Se me hace como un acto de guerrilla poética, ¿no? O sea, yo no siento que tenga que convencer a la gente de que lea mi poesía o que lea a Sabines o que lea a Octavio Paz. Yo creo que simplemente la gente tiene que estar expuesta al hecho poético para enamorarse de él y para percibir lo mucho que te puede transformar internamente, aunque ni te haga rico, ni te dé prestigio intelectual, ni te convierta en nada más que lo que eres. La poesía me parece que es una de las experiencias más bellas a las que podemos estar expuestos
Y de las cosas más bellas que podemos generar, además de la música, los seres humanos, en medio de este mundo en guerra, con tantas traiciones, hipocresías, deslealtades, pues la poesía es directa, es honesta y es radical. Fernando, muchas gracias No, gracias a ti. y bienvenido.